Señor, te damos gracias por la bendición de conocerte, la bendición de haberte encontrado, o más bien tú habernos encontrado. Dices que escalaste montañas, rompiste paredes para encontrarnos, como ese pastor que dejó las 99 para buscar a esa que se había perdido. Y te damos gracias, Dios. Ahora te ruego, Dios, que a través de tu palabra puedas hablarnos, Señor. Yo te ruego por una palabra viva, eficaz para cada uno de nosotros, Señor. Ayúdanos a conocerte, a amarte, en el nombre de Jesús. Amén. Quisiera que te imaginaras a un niño que se cae de la bicicleta, se raspa, llora de dolor, y 3 amigos se acercan, pero en vez de ayudarlo a levantarse, ayudarlo a limpiar sus heridas o animarlo, empiezan a decirle: seguro que ibas muy rápido, por eso te caíste. Eso te pasa por no tener cuidado. O Dios te castigó por algo que hiciste. El niño sigue en el suelo herido y además se siente culpable y avergonzado. Lo que necesitaba no era acusaciones, sino apoyo, comprensión y consuelo. Pues quiero darle seguimiento a la última predicación que compartí aquí y hablé acerca del sufrimiento y el dolor que a veces pasamos. Y hablé un poco de Job, la historia de Job. Y la historia de Job tiene que ver con esto, con que él la está pasando mal, está en una situación muy complicada y se le acercan 3 amigos que al principio lo hacen bien, porque se acercan a él, se quedan callados, rasgan sus vestiduras porque ven el dolor en él, y el rasgar las vestiduras era una muestra de eso, del dolor. Estaban siendo empáticos con Job, lo acompañaron en su dolor, pero cuando abren la boca, todo cambia. Y ya te hablé acerca de la historia de Job. Hace no sé cuántas semanas, pues aún te pasé unas fotos de un accidente que tuvimos como familia y que fue un tiempo complicado, pero vamos a dejar a un lado a Job. El ejemplo de Job, de mantenerse fiel, de creer a Dios, porque lo perdió todo. Perdió a la familia, perdió a sus hijos, mueren, la esposa lo ve mal y le dice: pues maldice a Dios y muérete. Y bueno, en una situación tan complicada, pues él se mantuvo y bueno, vio la gloria de Dios. Al final él dice: antes de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Y sabes, hay tanta enseñanza en esto, pero ¿qué tal si tocamos un poco la historia de los 3 amigos? En el libro de Job entonces vemos a 3 amigos principales: Elifaz, Bildad y Zofar. Más tarde se incluye a Eliud, pero se cree que no era tan amigo, más bien los primeros 3. Y estos 3 tuvieron actitudes incorrectas al tratar de explicar el sufrimiento de Job. Podemos ver que lo acusaron falsamente. En primer lugar, lo acusaron falsamente. En lugar de consolarlo, insistieron en que su sufrimiento era consecuencia directa de algún pecado. Y en esta historia donde ellos hablan, Job contesta. Vemos varias veces donde ellos le acusan de que por su pecado, por su rebelión, él estaba pues obteniendo las consecuencias de eso. Lo vemos en Job 4:7, 8:8, 8:6, 11:6. Pero antes de hablar de esto, yo quiero pues llevarte a 3 pasajes que escogí para esta predicación.
le puse a la prédica consolando en medio del dolor. Otro de los títulos iba a ser consolando o acusando. Pero bueno, vamos a ver 3 versículos. Primero, Primera de Juan 2:6. Esto es en la nueva versión, nueva traducción viviente, que dice: los que dicen que viven en Dios deben vivir como Jesús vivió. O sea, en otras palabras, seguir a Cristo significa imitar su vida y su manera de actuar. Efesios 5, del 1 al 2. Por lo tanto, imiten a Dios en todo lo que hagan, porque ustedes son hijos queridos. Vivan una vida llena de amor, siguiendo el ejemplo de Cristo. Él nos amó y se ofreció a sí mismo como sacrificio por nosotros, como aroma agradable a Dios. O sea, vivir en amor, reflejando el sacrificio y la compasión de Jesús. Y Filipenses 2, del 5 al 7. Tengan la misma actitud que tuvo Cristo Jesús. Aunque era Dios, no consideró que el ser igual a Dios fuera algo a lo cual aferrarse. En cambio, renunció a sus privilegios divinos, adoptó la humilde posición de un esclavo y nació como un ser humano. Cuando apareció en forma de hombre. Esto nos invita a tener la misma actitud humilde, obediente y servicial que tuvo Jesús. Así es que mi enfoque principal es decirte que la vida cristiana tiene que ver con la vida de Jesús. El seguir el ejemplo de Él, el vivir para Él y ser ejemplo para el mundo de lo que es Él. Entonces, bueno, la actitud de los amigos, primero le acusaron falsamente. Y esto era injusto porque Dios desde el inicio, en el primer capítulo de Job, deja claro que Dios dice: Job era varón perfecto y recto. No era injusto porque Dios lo había dicho. Este es un varón perfecto y recto. Hablaron sin conocimiento. Pretendían hablar en nombre de Dios, pero tergiversaron su justicia al presentar una visión simplista. El sufrimiento siempre es castigo y la prosperidad siempre es recompensa. ¿Sabes? Al final del libro de Job, lo que Dios confronta con los amigos es que estaban dando una versión equivocada acerca de Dios. No de lo que ellos dijeron, sino que estaban dando una idea falsa de quién era Dios, de la justicia de Dios. Otra de las cosas que vemos, bueno, en Job 42:7 dice: no han hablado de mí lo recto con mi siervo Job. La tercera cosa que vemos aquí es la falta de compasión. En lugar de traer alivio, se volvieron duros y críticos, aumentando el dolor de Job. En Job 16:2, Job les dice: consoladores molestos sois todos vosotros. O sea, en lugar de consolarme, me están aplastando, me están agobiando. Y otra de las actitudes que vemos aquí es que se mostraron como si tuvieran una superioridad moral y conocimiento más profundo de Dios que Job, cuando en realidad estaban equivocados. La actitud incorrecta de los amigos de Job fue entonces juzgarlo injustamente, hablar de Dios sin verdad, carecer de compasión y aumentar su dolor en vez de consolarlo. Una de las cosas que sucedieron en el huerto del Edén, Dios nos creó perfectos. Y una de las dos cosas que vemos que se rompieron es que el hombre vivía bajo la gracia de Dios y la verdad de Dios. Dios era totalmente justo, perfecto, sigue siendo justo y perfecto, pero el hombre en ese momento podía vivir bajo la gracia, la justicia de Dios. Dios le dio para que él gobernara por sobre todas las cosas. Solamente dejó dicho: no coman del árbol de la ciencia del bien y del mal. Había justicia, había verdad, había gracia en todo, pero esa gracia y esa verdad se rompieron. Ahora
que no estamos en esa condición de perfección, nosotros o nos vamos a demasiada gracia, y la gracia sin verdad nos lleva al libertinaje, nos lleva a pensar que podemos vivir como querramos, pero necesitamos la verdad. Pero la verdad sin gracia es juicio. Y traemos juicio, y Jesús atacó tanto a los fariseos, porque lo que ellos hablaban era verdad sin amor, verdad sin gracia. Y verdad sin gracia condena, verdad sin gracia destruye, verdad sin gracia trae juicio. Entonces, lo que necesitamos ahora es entender que en Cristo Jesús Dios nos ha traído a gracia, somos perdonados, Él nos perdona, Él nos rescata, Él nos da, pero nos da lineamientos y nos da verdad. Desde el inicio lo que Dios les dio fue estructura para que el hombre pudiera saber por dónde debía andar. Y eso es lo que Dios nos da a través de su palabra. Su palabra nos da dirección, nos dice hasta dónde podemos ir, nos da seguridad de qué camino andar, pero esta verdad tiene que estar rodeada, inundada de la gracia de Dios, y lo mismo vemos que la gracia necesita de la verdad. Ahora, el mundo está tan confundido y tan perdido. Hoy escuchamos voces, hoy oímos voces y vemos qué es lo que sucede en la vida de Job. Job, la lucha y la batalla era una lucha personal. Job era responsable de las decisiones que tomara. Él pudo amargarse, pero decidió guardar su corazón, porque él era el responsable. Nadie más es responsable. Una de las cosas que queremos hacer es echarle la culpa a todos los demás por nuestras situaciones, pero cada uno es responsable de las decisiones que toma y cada uno es responsable de lo que decide guardar en el corazón. Por eso, vez tras vez, Dios nos dice, por sobre toda cosa guardada, ¿qué? Guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Pero tú y yo somos responsables de cómo vamos a guardar el corazón, de las voces que decimos o hemos decidido escuchar. Vinieron estas voces de amigos cercanos a Job. Y tú puedes leer lo que ellos estaban hablando con Job y parece que hay mucha verdad en todo esto. Pero detrás de todo lo que ellos decían había un corazón incorrecto, porque no era el corazón de Dios. Y a veces podemos escuchar cosas buenas, pero no está el corazón correcto de Dios. Yo estoy todas las semanas hablando con gente, me piden consejo. Por Zoom estoy dando mucha consejería de personas en diferentes partes. Por eso nos estamos preparando. Estamos ahora tomando un curso que se llama Consolados Consolando, que nos está ayudando para poder ayudar a otros. Pero, ¿sabes? El consejo que doy, trato que sea de acuerdo a lo que dice la palabra, pero la persona es responsable de decidir qué hacer. A veces la gente quiere que uno le diga lo que tiene que hacer, pero no nos corresponde. Mira, la Biblia dice esto, creo que tú tienes que pesar si es verdad, si es bíblico, y tú decidir. Yo no soy responsable de las decisiones que tomes, tú eres responsable de las decisiones que vas a tomar. Si decides perdonar o no perdonar, si decides hacerle caso, pero Job era el responsable. Y vemos que la vida de Job, al final del tiempo, él dijo estas palabras: Señor, de oídas te había oído, pero hoy mis ojos te ven. Hoy
mis ojos te ven. Y a veces las situaciones complicadas, a veces las decisiones difíciles, tú no sabes por qué vienen. Vivimos en un mundo perdido, un mundo donde no hay justicia. Por eso necesitamos, como pueblo de Dios, mantener el corazón de Dios. Hoy estamos siendo envenenados. Hay una herramienta que la política está usando, que es la herramienta del odio. Y ¿sabes? El enemigo quiere envenenar nuestro corazón, pero en medio de esto necesitamos el corazón de Dios. Necesitamos ser un pueblo, no como los amigos. ¿Por qué dejó Dios la historia de los amigos de Job? Pues para que aprendamos de que podemos caer en la misma situación, o podemos ser una iglesia con el corazón corrompido y equivocado de los amigos de Job, y nuestro mundo, el mundo en el cual vivimos, hay tanto dolor, hay tanta necesidad, y como iglesia necesitamos entonces ser los representantes de Dios para poder cumplir el propósito de Dios. Porque ¿por qué existimos como iglesia? Existimos como iglesia para conocer a Dios y para darlo a conocer. Hemos sido consolados para que podamos entonces consolar a otros. Entonces, ¿qué aprendemos de esto? Bueno, una iglesia que cumplirá su propósito actuará como lo hizo Job. ¿Qué hizo Job? Bendijo y no maldijo. En la Biblia encontramos que dice: una fuente no puede dar agua dulce y agua amarga a la vez. O somos un canal de bendición. Bendecir es bien decir o hablar bien. Y yo he determinado bendecir y hablar bien de mi ciudad, de Algeciras. He decidido bendecir y hablar por esta nación que me ha adoptado, y bendecir España, y bendecir cada comunidad, y bendecir el gobierno. Dios nos manda a bendecir nuestro gobierno. Estés de acuerdo o no, Dios nos manda, y yo oro por Pedro Sánchez, y lo bendigo y bendigo, porque si Dios le da sabiduría a este hombre, nos va a ir bien. Si Dios bendice, yo declaro y bendigo por Juanma Moreno Bonilla, por Landaluce, nuestro alcalde. Son nuestros gobernantes. ¿Y Dios nos manda qué? Yo no entro en la política. ¿Sí? ¿Quieres hablar de política? Venga, hablemos de política en el contexto de qué es lo que haría Jesús. Los fariseos, verdad sin gracia, vinieron y le dijeron: ¿es lícito pagar tributo, pagar impuestos? Era una trampa. Y Jesús dijo: ¿de quién es la figura? ¿Del César? Pues bueno, da al César lo que es del César y démosle a Dios lo que es de Dios. La amargura abre puertas al enemigo. El rencor abre puertas al enemigo. La falta de perdón abre puertas al enemigo. Daña tu corazón, pero abre puertas al enemigo. ¿Quieres envenenar a tus hijos? ¿Quieres envenenar a tu familia? Saca todo lo que traes en el corazón. Los proverbios dicen: en las muchas palabras no falta pecado, y de la abundancia del corazón habla la. Dejen tomar agua porque están muy serios. Deben perdonar a los enemigos, por favor.
esta situación, lo hablo porque el mundo se está cayendo a trizas y a trozos. Dice que en los últimos tiempos el amor se enfriará y cada vez aguantamos menos, amamos menos, juzgamos más y hablamos menos. Y el enemigo se está aprovechando. Y nosotros como iglesia debemos ser esos amigos que necesitaba Job. El mundo espera de una iglesia con el corazón de Jesús. Y yo cada día digo, ¿qué haría Jesús en mi lugar? ¿Qué haría Jesús en esta situación? Entonces lo que hizo Job fue bendecir. Bendijo a Dios. Su mujer la abandonó cuando le había dicho maldice a Dios y muérete. Decidió ser un canal de bendición. Hablar la palabra. Vivir la palabra. Los fariseos conocían la palabra, pero no vivían la palabra. Era ley, era juicio. Esto trae mortandad. Jesús dijo, son como sepulcros blanqueados. Y como iglesia necesitamos traer vida. Las palabras deben producir vida. Hablar la palabra, pero sobre todo vivir la palabra. Debemos ser como Jesús. Él nos trató con misericordia, pues tratemos con misericordia a quien lo necesite. Para mí el año 1999 fue un año. Yo conocí al Señor mucho antes, pero el año 99, estando en México, un hombre que había sido consolado, había pasado por situaciones complicadas, heridas emocionales, recibió sanidad y fue consolado. Y entonces alguien que ha sido consolado puede consolar y ayudar. Y entonces este hombre me tomó. Por un año lo vi todas las semanas, una vez a la semana creo, y entonces me tomó con esa ternura, me tomó sintiendo un pesar, un dolor por mí, y entonces su manera de ministrar era, y en un momento él dice, todas las semanas que nos veíamos, él decía, vamos a dejar que el Espíritu Santo nos guíe. Mira, si te viene alguna imagen, algún evento, pues creeremos que eso es la dirección que Dios. Y entonces, en un momento empiezo yo a sollozar y a dolerme. Porque iba a ser la primera vez que yo le iba a decir a alguien que yo había sido abusado a la edad de 8 años. Y ya lo he hablado. A la edad de 8 años Dios tocó mi corazón, me transformó, pero necesitaba de enfrentar ya como mayor, porque a veces traemos heridas y somos como niños heridos y nos comportamos como niños heridos. Y entonces empecé a expresar mi dolor y alguien que había sido consolado empieza a levantar los trozos y hacerme ver que aún en medio del dolor y en medio de una situación, Dios estaba allí. Y Dios me estaba levantando para poder ayudar a otros, que es lo que estoy haciendo. En una ciudad, hablé de mis testimonios, de esto que les estoy contando, se acerca el hombre
50 y tantos años, viene llorando y me dice: nadie sabe que yo fui abusado. Eres la primera persona que le cuento esto, simplemente porque me escuchó, que fui vulnerable y me escuchó y vino y se abrió. Dice: pero lo más triste no es esto, sino que hace 15 días abusaron de mi hijo. Y me trae a su hijo, 15 años o 13 años, sin expresión, muerto, emocionalmente muerto. Y lo miro a los ojos y le digo: yo sé lo que estás pensando y lo que estás sintiendo. Y tú me escuchaste. Si yo declaro y empiezo a profetizar, yo declaro que serás un hombre de bien, que serás un buen padre, que serás un buen marido, que serás un ejemplo para sanar a esta sociedad. Y entonces el niño se quiebra, ese adolescente se quiebra. Y Dios lo restauró. Hoy ya tiene su familia, asiste a la iglesia y es un hombre de bien, porque Dios tiene el poder para restaurar, para tocar a nuestra sociedad, si decimos. Y el mundo espera esto, que con la compasión podamos acercarnos a la gente. La gente ha sido maltratada, y están tan dolidas, heridas, que lo menos que quieren. Pero si ven una iglesia con el corazón de Dios, créeme que allí comienza la sanidad y la restauración, porque nos toca llevarlos a Cristo, nos toca llevarlos. Debemos ser una iglesia con el corazón de Dios y con la actitud de Dios. Termino con esta historia. Quizá mi amigo Eduardo la conoce esta historia, pero tiene que ver con Mandela, allí en Sudáfrica. Fue el primer presidente negro para los que gobernó el país. De una situación complicada donde la mayoría negra no gobernaba, sino eran los blancos, y había el famoso apartheid y esta situación complicada. Pues Mandela es el primer presidente y él tuvo en sus manos la oportunidad de sacar adelante el país o de condenarlo a una guerra civil. Pero el corazón de Mandela y su carácter ayudó a que esto no pasara. Y hay una historia que cuentan donde él y algunos de sus colaboradores van a un restaurante. Y mientras piden, Mandela vio a un hombre que estaba con su comida, comiendo solo, y les dice a alguien de su seguridad: llama a ese hombre y que venga a comer con nosotros. Y toda la comida, este hombre se la pasó temblando, Por fin termina, se despide y se va. El mesero se acerca y dice: disculpe, quizá ese hombre estaba enfermo porque toda la comida se la pasó temblando. Y dice: no temblaba por enfermedad. Ese hombre era uno de los guardias en la prisión donde yo estuve. Y después de una jornada difícil de estar bajo el sol, yo a ese hombre le decía: dame un poco de agua, dame de beber, dame un poco de agua para beber. Y lo que hacía este hombre era orinarse en mi cabeza. Por eso temblaba, porque creyó que yo me iba a vengar. Pero dice: yo no soy de este carácter. La venganza no edifica. El perdón edifica.
el amor edifica. Y yo quiero edificar. Yo quiero que el reino de Dios se edifique. He sido consolado. He recibido la misericordia de Dios. Estuve a punto de suicidarme y a los 8 años Dios me alcanzó y me mostró misericordia. Pues de gracia recibo, demos de gracia. ¿Por qué no cierras tus ojos? Y oramos, Señor, que el mundo te vea, que el mundo te conozca. En medio de tanto odio, ayúdame a sembrar amor, a sembrar misericordia, a sembrar compasión. A vivir en gracia y en verdad. Gracia y verdad. Como dice primera Juan 1:14, y vieron la gloria como del unigénito de Dios, lleno de gracia y verdad.